Dios le bendiga mucho. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Este es su programa Arequipa en Comunión. Es una bendición poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Nuestro saludo también al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa. Muchas bendiciones y poder también decirles, como decía Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios nos da esta oportunidad de poder impartir el conocimiento de la palabra, de las escrituras. Y este conocimiento dice que nos va a hacer libre. Así que este tiempo va a ser un tiempo de estudio y de enseñanza de la palabra. Dios me ha dado la bendición de poder compartir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, vamos a ir al capítulo número 2 del libro de los Hechos y vamos a continuar a partir del versículo número 5 al versículo 13. Leemos entonces con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, verso 5. La palabra del Señor dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, dice la palabra, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Verso 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Verso 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose cada uno o unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice, burlándose decían: están llenos de mosto. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, Dios amado, gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder compartir tu palabra, que este libro sea para nosotros una inspiración, que podamos ir creciendo en la gracia, en el conocimiento tuyo, y podamos ir conociendo todos los acontecimientos que sucedieron con la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te lo imploramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. También se le conoce como los Hechos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de los hechos, estamos hablando de las acciones. Quiere decir que el libro de los hechos, o son las acciones de los apóstoles o las acciones del Espíritu Santo. El libro de los hechos tiene 28 capítulos. Allí vamos a encontrar registrada toda la historia de la iglesia, 28 capítulos que lo hemos dividido en 10 temas. El primer tema que desarrollamos fue los acontecimientos antes de Pentecostés, antes del derramamiento del Espíritu Santo. Y si recordamos, allí vimos que el Señor Jesucristo, ya resucitado, dio mandamientos a sus apóstoles y discípulos. Antes que el Señor se fuera, les dio una palabra, y es: no se vayan de Jerusalén, sino, amén, quédense allí hasta que sean investidos de poder de lo alto.
El Señor le estaba diciendo, no se muevan a ningún lugar. Primero tienen que recibir la investidura, la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, en este primer acontecimiento antes de Pentecostés, vimos también que el Señor se fue con un cuerpo glorificado. Los apóstoles, después de poder experimentar esta experiencia, que su Señor se iba, ellos en obediencia volvieron a Jerusalén, subieron al aposento alto. El aposento alto es una casa, amén, es toda una azotea, bueno, un lugar donde se reunieron los discípulos y apóstoles. Allí un grupo de hombres y mujeres estuvieron en ese lugar orando, perseverando en oración durante varios días. También allí se dio la elección de Matías, el que vino a ocupar el lugar de Judas, que ya no era parte de los apóstoles, porque Judas, recuerde que traicionó a Jesús y terminó suicidándose. Pero después de estos acontecimientos, la iglesia seguía perseverando en oración, seguía unánime en ruego, en oración, en súplica. Pues eso es una de las características de la iglesia allá en Pentecostés. Ahora, nosotros vamos a entrar pues a lo que es a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. En cuanto a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén, eso va a abarcar del capítulo 2 al capítulo número 8. Quisiera en una forma rápida poder ver en cuanto a todos los acontecimientos ya de la iglesia en Jerusalén. En el punto A vamos a ver Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el sermón de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Luego, en el punto B, vamos a ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Allí hay varios acontecimientos que también vamos a considerar cuando lleguemos al capítulo 3 hasta el capítulo 5. En el punto C, veremos lo que es la persecución, cómo empieza esa persecución contra los apóstoles, contra Pedro y Juan. En el punto D, el nombramiento de los diáconos. Eso está en el capítulo 6 del libro de los Hechos. El punto E, el ministerio y muerte de Esteban. Bueno, estos son todos los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Todos estos acontecimientos los vamos a desarrollar entonces, pero el día de hoy vamos a ir nuevamente a lo que es este primer acontecimiento sobre Pentecostés. Pentecostés, pues esto está abarcado en todo el capítulo número 2. Allí hay tres acontecimientos: la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el sermón de Pedro y la vida de los primeros cristianos. Todo el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que es Pentecostés. Estamos ya entrando al capítulo número 2. Y el capítulo número 2, ya en el versículo número 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, dice. Pero llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés significa la celebración de una fiesta judía, que el pueblo de Israel lo celebraba. Bueno, el pueblo de Israel celebraba varias fiestas judías. Eran 7 fiestas judías que ellos celebraban. Está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas,
la fiesta de la expiación y de los tabernáculos. Son siete fiestas judías que celebraba el pueblo de Israel. Estas 7 fiestas judías pues tenían un significado. Estas no eran fiestas paganas, estas no eran fiestas de borrachera, amén, de diversiones mundanales. No, estas eran fiestas, son conmemoración santa a Jehová, amén, o convocación santa a Jehová. Habiendo introducido ya sobre Pentecostés, Pentecostés entonces era una fiesta judía, una fiesta que nos habla de la cosecha, nos habla de los primeros frutos. La fiesta de Pentecostés se celebra 50 días, amén, después de la fiesta de la Pascua. Recuerde que en la fiesta de la Pascua nuestro Señor Jesucristo murió. Él era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo había testificado. Él vino a preparar el camino del Señor y había declarado: he ahí el Cordero de Dios. Cristo muere en la Pascua, en esta fiesta judía, amén. Y después de esta fiesta pasan 50 días, transcurren 50 días y se celebra la fiesta de Pentecostés. Es conocida también con la fiesta del Shavuot o la fiesta de la cosecha. El pueblo judío se reúne en Jerusalén. Vienen de diferentes partes, amén, del mundo, de diferentes lugares, llegan a Jerusalén, porque en Jerusalén se encontraba el templo, y todo judío se esforzaba, amén, por llegar a Jerusalén. El poder llegar a Jerusalén podía producir ese gozo, amén, un contentamiento muy grande en sus corazones, el llegar al templo y el poder ser parte de esta fiesta de Pentecostés. Yo no sé si eso también lo sentimos nosotros, si sentimos el gozo de poder llegar al templo, a la casa de Dios, que realmente eso produce un gozo en nuestros corazones. En uno de los salmos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El pueblo entonces de Israel sentía un gozo que desbordaba su corazón, el poder ir al templo y celebrar la fiesta de Pentecostés. Allí ellos daban gracias por la cosecha, por los frutos. Y es en esta fiesta de Pentecostés, vemos aquí que va a acontecer lo que Jesucristo había anunciado. El Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que ustedes reciban la llenura del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo no les dijo: va a ser en la fiesta de Pentecostés. El Señor no le dijo eso. El Señor solamente le dio la orden de que se queden y esperen. Ellos no sabían el momento en que el Espíritu Santo descendería. Así que ellos estaban en el aposento alto, en esa espera, amén, en esa perseverancia que Dios demanda también de nosotros. Como iglesia, como creyentes, Dios demanda de nosotros la perseverancia, la constancia para poder lograr resultados en nuestra vida espiritual. A veces queremos que Dios pueda obrar en nuestra vida y que lo haga ya. No, es en el proceso de Dios, es en el trato de Dios. Así que ellos, ya en el capítulo 2, dice el verso número 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. El día de Pentecostés llegó y fue en esta fiesta judía, fue que el Señor va a enviar el Espíritu Santo. Amén. Hay 3 cosas o 3
acontecimientos, tres señales sobrenaturales que se van a manifestar en esta experiencia del derramamiento del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo desciende. Y era importante esto. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho, yo me voy, pero no os dejaré huérfano. Enviaré el Espíritu Santo y Él estará con ustedes todos los días de su vida. Mire, el Espíritu Santo vino para estar con nosotros. Vemos en el versículo ya número 2, la primera señal dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De repente fue un estruendo, fue un ruido. Mire, el viento era tan fuerte, era un viento que soplaba, pero un viento que produce un ruido, un ruido era un estruendo que se escuchó, no solamente en el aposento alto, sino fuera del aposento alto, que llenó, dice el versículo 2, dice, la casa donde estaban sentados. Ellos estaban en una casa esperando la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver la segunda señal, verso 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Otra de las señales aquí en la experiencia de Pentecostés es que se le aparecieron como lenguas repartidas de fuego. El fuego es una señal también, o es un símbolo del Espíritu Santo. Así como el viento también es otro símbolo del Espíritu Santo. Aquí hay ya dos señales que se manifiestan en el momento que el Espíritu Santo desciende sobre ese grupo de 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. La tercera señal la vemos ya aquí en el versículo número 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Otra de las señales es que hablaron en nuevas lenguas. Según el Espíritu le daba, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Una señal audible. Vemos aquí tres señales, amén, que hablan del poder sobrenatural, del poder de Dios. ¿Sabe que el Señor había hablado que ellos iban a recibir poder? El Señor le dijo, ustedes van a recibir poder. No será un poder militar, no será un poder político, será el poder del Espíritu Santo. Y la llegada del Espíritu Santo en el aposento alto fue acompañado de estas señales poderosas, amén, como un estruendo, amén, como un ruido tan fuerte que se sintió en todo ese lugar, como una llama de fuego, y también el haber hablado en lenguas, como el Espíritu le daba que hablase. Vemos en esta experiencia de Pentecostés, cómo es que el Señor viene a cumplir su palabra. Gloria a Dios. Esto aconteció hace 2000 años atrás. Pero esto es cumplimiento también de un profeta que había declarado que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Es el profeta Joel. El profeta Joel, un profeta en el Antiguo Testamento. Mire, también él profetizó, y lo vemos en el libro de Joel, en el capítulo 2, a partir del verso 28 y el verso 29. Dice la palabra, y después de esto, dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vosotros los jóvenes verán visiones. Verso 29, y también sobre vuestros siervos y sobre vuestras siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sabe que el profeta Joel profetizó sobre esto. ¿Y sabe qué dijo el profeta Joel? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerde, en la enseñanza que hemos estado compartiendo anteriormente, que la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome posesión de una persona en el pueblo de Israel, era sobre vasos escogidos, hombres que eran separados por Dios, eran escogidos por Dios. Amén, como instrumento de Dios. Es ahí que el Señor lo llenaba con su Espíritu Santo. Esta experiencia no era sobre todo el pueblo de Israel. Allí compartimos sobre el caso de Gedeón, que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, cuando Gedeón fue escogido y separado por Dios. Él siendo un juez, aleluya, el Señor le llenó de su Espíritu Santo. Vimos, y hay muchos casos más, el de David. David, que también fue ungido con aceite, pero que a partir de ahí él dice que el Espíritu Santo de Dios vino sobre David. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal también dice que el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Como dice también el apóstol Pedro, que cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo entonces venía, amén, sobre vasos escogidos. No era sobre toda carne. Pero algo sorprendente declara el profeta Joel. Dice, derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. Amén. Y ahí está hablando que eran sobre toda carne. La palabra se iba a cumplir en este momento, cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse en el aposento alto, que era una casa, y esta casa se encontraba ¿dónde? Allá en Jerusalén. Ahí hombres y mujeres sencillos estaban esperando la promesa, amén, esperando la promesa, y el Espíritu Santo descendió, y ahí hubo señales sobrenaturales en ese lugar, y se cumplió la profecía de Joel, amén. Pero algo que dice la palabra, será derramado sobre toda carne. ¿Sabe que allí habían 120 y el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo? Recuerde que ellos eran judíos. Los que estaban en el aposento alto no eran gentiles, eran judíos. La profecía de Joel se está cumpliendo, pero dice sobre toda carne. Quiere decir que no solamente eran sobre judíos, el Espíritu Santo se iba a derramar sobre gentiles también. Y cuando vemos que la experiencia del Espíritu Santo no solamente fue en el aposento alto, en el día de Pentecostés, allá donde estaba un grupo de judíos, hombres y mujeres, sino que también más adelante el libro de los Hechos va registrándonos, amén, la experiencia de gentiles. ¿Sabe? Gentiles son aquellos que no son de la descendencia de Abraham, que no han nacido en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Se les llamaba gentiles a todas las naciones fuera de Israel, que rodeaban Israel, naciones que practicaban el culto falso, que practicaban la idolatría, el culto, la brujería, las prácticas paganas. Amén. Todas estas naciones eran gentiles. Solo había una nación, la nación judía, que adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Las otras naciones eran naciones paganas, idólatras.
Esas eran naciones gentiles, y entre esas naciones nos consideramos también nosotros también, que no hemos nacido en Israel, no hemos nacido en el territorio judío, somos gentiles. Sin embargo, el profeta Joel, ¿qué dijo? El Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Esto se va a cumplir. ¿Sabe en qué momento? Más adelante, ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Allí en el capítulo 10 vemos la experiencia de un grupo de gentiles. El apóstol Pedro dice en el verso 44, capítulo 10 de Hechos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro había llegado a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano y Pedro tuvo una experiencia, él estando en Jope, él tuvo una experiencia, vio una visión, en esa visión un lienzo y animales de diferentes clases, animales limpios y animales inmundos, y en esa experiencia pues el Señor le dice, mata y come, y Pedro entendió que tenía que ir a la casa de Cornelio, porque Dios había limpiado lo que es inmundo. Un judío jamás entraría en la casa de un gentil, pero Pedro fue a la casa de Cornelio. Había un grupo de hombres y mujeres en ese lugar, eran gentiles todos ellos. ¿Y sabe qué sucedió en la casa de Cornelio? Que eran gentiles. Verso 44, Pedro estaba dando la palabra, capítulo 10 de Hechos, verso 44, y mientras él estaba dando el mensaje, el Espíritu Santo, dice que cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiere decir, el Espíritu Santo vino, descendió, verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, eran otros judíos que acompañaron a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice el verso 46? Porque los que oían, les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Se quedaron atónitos, sorprendidos, porque ahora los gentiles estaban hablando en lenguas. Habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La profecía de Joel se cumple. Será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Sabe? Han transcurrido 2000 años y el Espíritu Santo sigue derramándose sobre toda carne. El Espíritu Santo se ha derramado en diferentes naciones de América, de Sudamérica, de África, amén, de Oceanía, en diferentes partes del mundo. Se ha seguido derramando el Espíritu Santo, naciones gentiles. La palabra se cumplió. Dice la Biblia, hermanos, que este fue el cumplimiento de la palabra. Y algo que también quiero compartir es que cuando Pedro subió a Jerusalén, dice que estaban disputando con Pedro, discutían con Pedro sobre cómo es que Pedro va a la casa de un gentil. Y ahí es que Pedro comienza a dar un testimonio poderoso. Vamos a ir al capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, le está testificando allí en Jerusalén a los judíos y le dice, cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y sobre nosotros como al principio. Pedro está testificando en Jerusalén que cuando Pedro fue a compartir la palabra a ese grupo de gentiles en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Verso 16, capítulo número 11 de Hechos. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Dice, verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era
dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? El verso número 18, entonces, oídas estas cosas, los que estaban escuchando a Pedro testificar allá en Jerusalén, callaron. ¿Y qué más? Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué importante es poder compartir la palabra. Mire, la Escritura se interpreta con la Escritura. Hoy la misma Biblia va afirmando la profecía del profeta Joel. Amén. Y en este estudio estamos viendo cómo no solamente el derramamiento del Espíritu Santo que se dio en Pentecostés, quiere decir, en el aposento alto en Jerusalén, también se dio más adelante en la casa de Cornelio, en un grupo de hombres gentiles, hombres y mujeres que no eran judíos, pero que al Señor le plació derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Es importante que usted busque esta experiencia del Espíritu Santo, que usted busque la llenura del Espíritu Santo, amén, para poder usted ser un testigo eficaz, amén, para poder sentir una carga por las almas, un ardiente deseo de orar. La presencia del Espíritu Santo ha impulsado la obra de Dios a lo largo de los siglos, de todos los tiempos. Ahora vamos a pasar al versículo número 5. Dice, estamos en Hechos capítulo 2, versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén, dice la palabra, judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. ¿Sabe quiénes estaban en Jerusalén? En el momento en que el Señor envía el Espíritu Santo, y allí en Pentecostés, allí en el aposento alto, en esa casa, en ese momento dice que habían varones judíos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado de diferentes partes del Imperio Romano para celebrar la fiesta de Pentecostés. Amén. Los judíos eran muy responsables en su vida espiritual y ellos, como hombres responsables, tenían que dirigirse a Jerusalén y estaban allí celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué celebraban? Celebraban la entrega de la ley en el monte Sinaí. Amén. Pero es en esta fiesta que el Señor derrama el Espíritu Santo y vemos aquí entonces que había varones judíos, eran judíos. Aquí no habían gentiles y también podrían haber prosélitos que habían abrazado el judaísmo, pero eran judíos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a la casa de Israel. Él vino al pueblo judío. En Mateo capítulo 10, quiero ir en el versículo 5, nos dice la palabra, y estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Verso 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino a nacer en la nación judía. Jesús tomó la nacionalidad judía. Jesús se hizo judío. Tomó la forma humana, pero nació en Israel. Jesús no nació en Perú. Jesús no nació allá en Colombia. No nació en África. Jesús nació en Israel. Y cuando el Señor en su ministerio hablaba y compartía, le decía pues, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas. Quiere decir que el Señor le dio un mensaje, no vayan por camino de gentiles. Mire, nosotros no estábamos incluidos, éramos los que estaban junto al camino. ¿Sabe quiénes eran los invitados?
el pueblo de Israel. Ellos eran los invitados a las bodas. Ellos tenían la invitación. Nosotros, los gentiles, no lo teníamos. Éramos los que estábamos junto al camino. Allí, los mancos, los paralíticos, los ciegos, los mendigos. No teníamos invitación. Pero sin embargo, el Señor nos incluyó en las bodas. Aleluya. Esto produce, verdad, gozo en nuestro corazón, para que nadie se jacte y diga que merece la salvación, merece ser un seguidor de Cristo. Ninguno de nosotros merecíamos. El Señor nos incluyó. Se da cuenta que es en el pueblo de Israel. La experiencia y el derramamiento del Espíritu Santo se da ¿en qué momento? Se da en el momento en que solo judíos estaban allí en Jerusalén. Fue en ese momento entonces que el Espíritu Santo desciende y comenzaron a hablar en lenguas. Hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y les oían hablar en su propia lengua. Hecho el estruendo. Cuando hemos leído al principio, entre las tres señales sobrenaturales, cuando llega el Espíritu Santo, la primera señal era un viento recio que soplaba como el estruendo. Y la segunda señal era como llama de fuego. Y la tercera, hablar en lenguas. Pero aquí en el verso 6 del capítulo 2 dice, hecho el estruendo. Era un ruido, era como un movimiento sísmico. Era un ruido de tal manera que se juntó la multitud. La multitud vino, rodeó el aposento alto, rodeó aquella casa porque había un ruido muy grande. Aparte del ruido, del estruendo, habían lenguas. Estaban hablando en lenguas. Les oían hablar en su propia lengua. Y los que estaban allí comenzaron entonces a quedarse atónitos. Vamos a ir al versículo 7, que dice la palabra, y estaban atónitos y maravillados. ¿Sabe que estaban atónitos y maravillados? ¿Por qué? Diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿Cómo pues, el verso 8, cómo pues les oímos nosotros hablar? Dice, a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿No son todos estos galileos? Estaban diciendo los que estaban allí. Identificaron a ellos que eran galileos. ¿Sabe por qué? Por su forma de vestir. Los galileos eran de la parte norte. Y Galilea, esa parte norte en Israel, era una parte de personas que no eran consideradas cultas. Amén. Eran despreciados. Amén. No tenían cultura. Pero entonces por eso que se maravillaron y dijeron, no son galileos. ¿De dónde saben nuestros idiomas? Ellos estaban hablando en idiomas. Recuerde que a veces en el bautismo del Espíritu Santo hay una señal y es hablar en lenguas. Pero aquí lo que vemos en la Biblia, y nos registra la Biblia, aquí había una señal, pero estaban hablando en lenguas de las naciones que estaban reunidas ahí. Quiere decir que hablaban en diferentes idiomas y eran galileos. Entonces, ¿cómo hablaban idiomas? Personas incultas, que no tenían mucha preparación, pero estaban hablando diferentes idiomas. ¿Sabe qué? No eran idiomas aprendidos. Era conforme el Espíritu Santo le daba y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Esto era una experiencia sobrenatural. Para aprender un idioma se requiere de mucho tiempo. Aprender un idioma se requiere a veces años para poder hablar fluido ese idioma, hablar
cualquier idioma, inglés, chino, gloria a Dios, alemán. Pero aquí estaban reunidos estos galileos, dice, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Eran personas de la parte norte de Israel. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, dice en el verso número 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, dice, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Partos, hermano, dice, son las tribus al otro lado del Éufrates. Medos, los que estaban vinculados con Persia. Luego dice, también dice elamitas, en la región norte del Golfo Pérsico. Los elamitas, los de Mesopotamia, la antigua región de Babilonia, los de Judea, los de Capadocia en la parte de Asia Menor, en el Ponto, es la parte oeste de Turquía. Vemos más adelante en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y así la Biblia nos muestra diferentes idiomas en Frigia, en la parte oeste de Galacia, en Panfilia, es lo que actualmente es Turquía, en Egipto, en Libia, cerca de Cirene, y ahí, mire, judíos que habitaban en esas naciones, que habían llegado a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, fue el momento que ellos reciben el testimonio, amén, de escuchar en su propia lengua. ¿Sabe qué estaban escuchando? Les oímos hablar, dice el verso número 11. ¿Qué les oían hablar? Hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El versículo 11 dice que se quedaron sorprendidos. ¿Sabe por qué? Porque les oían hablar, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Bendecido el Señor Jesús. Se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra, hermanos. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Ellos no estaban hablando idiomas extraños que no se entendía o que se necesitaba un intérprete para poder traducir. No, estaban hablando en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Esto es un acontecimiento poderoso, sobrenatural, y que vemos aquí entonces que todos los que estaban allí escuchando en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, estaban recibiendo en su propio idioma el mensaje de las maravillas de Dios. Ahora, Jesucristo, que había dicho en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Aquí vemos el poder sobrenatural. Hablan en lenguas, amén, y comienzan a testificar de las maravillas de Dios. ¿Sabe cuál es el fin, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Recibiréis poder, ¿qué más dice? Y me seréis testigos. Un testigo es el que habla, un testigo es el que comunica, un testigo es el que da el mensaje. Y aquí, amén, cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, comienzan a ser testigos, comienzan a dar el mensaje, comienzan, dice, a hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Versículo número 11. Les comenzaron a compartir las maravillas de Dios. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Poder hablar las maravillas de Dios. Poder compartir las maravillas de Dios. Esto está ya en el versículo número 11. Verso 12. Y estaban, ¿qué dice la palabra? Dice, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros,
¿Qué quiere decir esto? Perplejos y atónitos, ver a hombres sencillos del norte de Israel, de Galilea, que estaban llenos del poder de Dios y estaban hablando en sus propios idiomas las maravillas de Dios, compartiendo el mensaje, amén, y ahí dando el mensaje de la palabra de Dios. Ya la palabra se está cumpliendo porque ellos están dando testimonio. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ya estaban dando testimonio, estaban compartiendo las maravillas de Dios. ¿Sabe? Aunque otros, dice la Biblia en el verso 13, otros burlándose decían, están llenos de mosto. Siempre cuando damos la palabra, hay quienes realmente reciben la palabra. Hay quienes en su incredulidad, pues no creen que esto es una manifestación del poder de Dios. Decían, están llenos de mosto. Esto no es algo que nos sorprende. Jesucristo en su ministerio, haciendo milagros, haciendo sanidades, recorriendo todos esos lugares de Palestina, muchos judíos señalaron a Cristo y decían, no, eso no es por obra de Dios. Declaraban que eso no venía por obra de Dios. Amén. No creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Amén. El enviado de Dios. Lo rechazaron. Imagínense, aquí en Pentecostés también se ve los que no creen, los burladores. Y no les sorprenda que hoy también en este tiempo habrán burladores. Habrán de los que dicen, amén, no, el mundo no se va a terminar. Aleluya. Habrán de los que se burlan del evangelio. Amén. Habrá de los que se mofan de la palabra de Dios. Los hay. En todo tiempo los ha habido. Y los seguirá habiendo. Aún eso es una señal. Pero el mensaje se sigue dando. Se seguirán levantando burladores, pero la palabra se sigue dando. Y habrán de los que acepten el mensaje y sean salvos. Como aquí, que nos dice que la palabra se estaba dando, pero que también en medio de esto, Pedro se puso en pie y dio un poderoso mensaje, donde luego el resultado fue 3,000 hombres y mujeres fueron salvos, se convirtieron y allí se dio una gran cosecha de la palabra. Amén. Justo en la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, que significa la fiesta de la cosecha, el Shabbat. Y fue en esa fiesta que luego Pedro predica el primer mensaje y 3,000 se convirtieron. Y dice la palabra, 3,000 personas recibieron la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, gloria a Dios, y ellos siguieron avanzando. Esto es los acontecimientos en Pentecostés. Estos acontecimientos ya vamos a compartir sobre lo que Pedro declaró ya más adelante a partir del versículo número 14. Pero Dios nos ha ministrado en esta hora. Dios nos ha dado esta palabra y se da cuenta que Pentecostés fue realmente el acontecimiento que dio inicio también a un avivamiento, a un mover de la iglesia, y Dios quiere que también ese avivamiento y ese mover se dé en su propia vida. Usted no sea un creyente conformista, sino que busque la promesa del Espíritu Santo. Aún Pedro, en su primer sermón, ¿sabe qué decía? Porque para nosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos y para cuantos el Señor llamare. La promesa es para todos. El Señor nos ha dado esta palabra. Quisiéramos ya elevar una oración en esta hora. Vamos a orar en este momento y pedirle al Señor que la palabra quede atada en nuestros corazones. Oramos entonces. Padre amado, gracias te damos por este tiempo que nos has concedido, el poder recibir tu palabra, el poder ser ministrados por esta palabra. Señor, que a través de esta palabra nuestras vidas
puedan ser transformadas y cambiadas. Obra, Señor, que puedas transformar, puedas, Señor, manifestar tu poder por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, que sea para edificación, para exhortación y consolación. Obra en tu pueblo, que tu palabra no vuelva vacía, tu palabra haga la obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos. Permítenos, Señor, volver a la senda antigua, a esa senda de los apóstoles, del derramamiento del Espíritu Santo, el de hablar en lenguas, el de poder pedirte que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias te damos, Dios mío, sigue ministrándonos, sigue obrando y sigue edificando a tu pueblo, a tu iglesia y a cuantos reciban este mensaje a través de esta enseñanza. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale gracias, Padre, te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Amén. Esperamos que esta palabra siga bendiciendo y edificando su vida. Es la palabra de Dios. Recuerde que estamos compartiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siga este estudio, continúe usted con nosotros, amén, y siga recibiendo la bendición de Dios. Bueno, también dejamos parte a este tiempo de oración, donde también usted ha presentado sus peticiones, sus súplicas, sus oraciones. Importante es esto, porque siempre habrá necesidad. Y al haber necesidad y problemas en nuestra vida, pues habrá necesidad también de orar y de poder decirle al Señor, Señor, interven en este problema. Dios me lo bendiga mucho. Vamos a dejar esta parte también, amén, esta parte de las peticiones, con nuestro pastor que va a estar orando por todas las peticiones y cada necesidad que se ha presentado. Dios me lo bendiga, Dios le siga fortaleciendo. Amén, gloria a Dios, amén.